El imponente Palacio de Justicia de Madrid se alzaba majestuoso bajo un cielo plomizo, sus columnas de mármol desafiando la gravedad y el tiempo. En su interior, el bullicio habitual de abogados, funcionarios y ciudadanos ansiosos llenaba los pasillos. Sin embargo, en la sala 7, un silencio sepulcral reinaba mientras el juez Manuel Sotomayor se disponía a dictar sentencia en lo que parecía ser un caso rutinario de hurto menor. El acusado, un hombre de unos 40 años, permanecía de pie frente al estrado. Su figura encorvada y su rostro demacrado hablaban de una vida marcada por las dificultades. Vestía una camisa desgastada y unos pantalones que le quedaban grandes, probablemente heredados de tiempos mejores. Sus ojos, hundidos en profundas ojeras, miraban al suelo, evitando el contacto visual con cualquiera en la sala. El juez Sotomayor, conocido por su rectitud y severidad, observaba al acusado con una mezcla de cansancio y resignación. Después de 30 años en el cargo, casos como este se habían vuelto dolorosamente familiares. Un hombre desesperado, acorralado por las circunstancias, que optaba por el camino fácil del delito en lugar de buscar ayuda o alternativas legales. «Que el acusado se ponga de pie», ordenó el juez con voz firme. El hombre se levantó lentamente, sus piernas temblando ligeramente. Fue en ese momento cuando el juez Sotomayor notó algo que le hizo contener la respiración. En el cuello del acusado, parcialmente oculta por el cuello de la camisa, se vislumbraba una marca peculiar, una pequeña cicatriz en forma de media luna, apenas perceptible para quien no supiera qué buscar. El corazón del juez comenzó a latir con fuerza. Conocía esa marca. La había visto antes, muchas veces, pero siempre en un contexto muy diferente. Era una marca de nacimiento, una rareza genética que solo se manifestaba en los varones de su propia familia. La mente del juez Sotomayor se llenó de preguntas. ¿Cómo era posible? ¿Quién era realmente este hombre? ¿Podría ser? No, era imposible. Y, sin embargo, ahí estaba la evidencia, desafiando toda lógica y amenazando con desmoronar las certezas sobre las que había construido su vida. El fiscal, ajeno al torbellino de emociones que sacudía al juez, comenzó a leer los cargos con voz monótona. Hurto en una tienda de comestibles, pan, leche y algunas latas de conserva. El valor total de lo robado no superaba los 50 euros. La ley era clara en estos casos, y todos en la sala esperaban la sentencia habitual, una multa y tal vez algunos meses de trabajos comunitarios. Pero el juez Sotomayor ya no escuchaba. Su mirada estaba fija en esa marca, en ese pequeño detalle que amenazaba con cambiar el curso no solo de este juicio, sino de su propia existencia. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir adelante como si nada hubiera pasado, dictando la sentencia esperada? ¿O arriesgarlo todo por descubrir la verdad que se ocultaba tras esa marca familiar? El murmullo en la sala fue aumentando a medida que el silencio del juez se prolongaba. Los presentes intercambiaban miradas de confusión. ¿Por qué tardaba tanto en dictar sentencia en un caso tan simple? Finalmente, el juez Sotomayor pareció salir de su trance. Con un movimiento brusco, alzó el martillo. El golpe seco resonó en la sala, acallando todos los murmullos. Los ojos de todos los presentes se clavaron en él, expectantes. Lo que el juez dijo a continuación dejaría a todos boquiabiertos, cambiando para siempre el destino del acusado y revelando un secreto largamente enterrado. El juez Manuel Sotomayor, con el martillo aún suspendido en el aire, miró directamente a los ojos del acusado por primera vez desde que comenzó el juicio. En esa mirada, el hombre percibió algo que no había visto en mucho tiempo: comprensión, tal vez incluso un atisbo de reconocimiento. «Este tribunal suspende la sesión», declaró el juez con voz firme pero ligeramente temblorosa. «El acusado permanecerá bajo custodia. Reanudaremos mañana a primera hora». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Suspender un juicio de esta manera, en el último momento y sin explicación aparente, era algo inédito. El fiscal se puso de pie, visiblemente contrariado. «Señoría, con todo respeto, los cargos son claros y las pruebas concluyentes».
No veo razón para... He dicho que se suspende la sesión, señor fiscal, interrumpió el juez Sotomayor con un tono que no admitía réplica. Mañana a las 9:00. Se levanta la sesión. Mientras los guardias se llevaban al acusado, el juez notó cómo éste lo miraba por encima del hombro, con una mezcla de confusión y algo más. ¿Esperanza? Sotomayor se apresuró a salir de la sala, ignorando las preguntas de abogados y periodistas. Necesitaba estar solo, necesitaba pensar. Ya en su despacho, con la puerta cerrada y las persianas bajadas, el juez Sotomayor se derrumbó en su sillón de cuero. Su mente era un torbellino de recuerdos y preguntas sin respuesta. La marca en el cuello del acusado era idéntica a la que él mismo tenía, a la que su padre había tenido, y su abuelo antes que él. Una marca que, según la historia familiar, se remontaba a generaciones. Pero, ¿cómo era posible? Manuel Sotomayor era hijo único, al igual que su padre. No tenía primos, ni tíos, ni parientes lejanos que pudieran explicar la presencia de esa marca en un extraño. A menos que... El juez abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una vieja caja de madera. Con manos temblorosas, levantó la tapa y extrajo un puñado de fotografías amarillentas. Allí estaba él de niño, junto a sus padres. Su padre, Antonio Sotomayor, con su uniforme de policía, sonriendo orgulloso. Y su madre, María. El juez se detuvo en una foto en particular. Su madre, joven y hermosa, sosteniendo a un bebé. Pero había algo extraño en esa imagen, algo que nunca antes había notado. El bebé de la foto no se parecía a él. De hecho, ahora que lo miraba con atención, no se parecía en nada a las fotos de él mismo de bebé que había visto tantas veces. Con el corazón acelerado, Manuel dio vuelta a la fotografía. En el reverso, con la caligrafía elegante de su madre, se leía una fecha y un nombre. Carlos, 3 meses. Carlos, un nombre que nunca antes había escuchado en su familia. Un bebé que no era él. Y una fecha que coincidía exactamente con la edad que tendría ahora el hombre acusado de hurto. El juez Sotomayor sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era posible. Podría ser que ese hombre, ese delincuente al que estaba a punto de condenar, fuera en realidad su... No. No podía ser. Tenía que haber otra explicación. Quizás un error, una coincidencia, pero en el fondo de su corazón, Manuel Sotomayor sabía que había tropezado con un secreto familiar que amenazaba con cambiar todo lo que creía saber sobre sí mismo y su pasado. Con manos temblorosas, el juez tomó el teléfono. Necesitaba respuestas y solo había una persona que podía dárselas. Marcó un número que conocía de memoria, rezando para que alguien contestara al otro lado. «Mamá, soy yo, Manuel. Necesito hablar contigo. Es urgente». Mientras esperaba que su madre respondiera, el juez Sotomayor miró por la ventana de su despacho. La ciudad seguía su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en esa pequeña habitación. ¿Cómo cambiaría su vida después de esta conversación? ¿Qué consecuencias tendría para el hombre que esperaba en una celda, ignorante de la tormenta que se avecinaba? El juez sabía que las próximas horas serían cruciales. Tendría que enfrentarse no solo a la verdad sobre su familia, sino también a sus propios prejuicios y a la responsabilidad de su cargo. ¿Cómo podría mantener su imparcialidad sabiendo lo que ahora sospechaba? «Manuel, ¿qué sucede, hijo?». La voz de su madre, cargada de preocupación, lo sacó de sus pensamientos. «Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Quién es Carlos?». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. El juez Sotomayor cerró los ojos, preparándose para una revelación que cambiaría el curso de su vida y la de muchos otros. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, la voz de María, la madre del juez Sotomayor, rompió la tensión con un suspiro entrecortado. «Manuel, hijo mío, ¿cómo has descubierto ese nombre?». El juez cerró los ojos, sintiendo cómo la realidad que había conocido durante toda su vida comenzaba a desmoronarse. «Mamá, por favor, necesito saberlo todo».
¿Quién es Carlos? María Sotomayor, con la voz quebrada por la emoción, comenzó a desentrañar una historia que había permanecido oculta durante más de 4 décadas. Carlos es tu hermano, Manuel, tu hermano gemelo. Las palabras cayeron como un mazo sobre el juez. ¿Un hermano gemelo? ¿Cómo era posible que nunca hubiera sabido de su existencia? María continuó, sus palabras saliendo ahora en un torrente imparable, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Fue en 1980. Tu padre y yo éramos jóvenes, recién casados. Antonio acababa de entrar en la policía y yo trabajaba como enfermera en el hospital. Cuando descubrimos que estaba embarazada de gemelos, fue la alegría más grande de nuestras vidas. El juez escuchaba en silencio, tratando de asimilar cada palabra. El parto fue difícil. Tú naciste primero, fuerte y sano, pero Carlos nació con problemas respiratorios. Los médicos no creían que sobreviviría la noche. María hizo una pausa, ahogando un sollozo. Tu padre y yo estábamos destrozados. Yo me quedé en el hospital contigo, mientras Antonio se quedó con Carlos en la unidad de cuidados intensivos, y entonces ocurrió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. El juez Sotomayor se inclinó hacia adelante, pendiente de cada palabra. Esa noche hubo un incendio en el hospital. Fue un caos total. En medio de la evacuación, Antonio perdió de vista a Carlos. Cuando todo se calmó, no pudimos encontrarlo por ninguna parte. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Carlos desapareció en el incendio? Eso es lo que creímos durante años, continuó María. La policía investigó, pero nunca se encontró nada. Ni un cuerpo, ni una pista. Era como si Carlos se hubiera desvanecido en el aire. El juez Sotomayor sintió que le faltaba el aire. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de conectar los puntos. Pero entonces, ¿cómo explicas la foto que encontré? La que muestra a Carlos de bebé meses después del incendio. María guardó silencio por un momento antes de responder. Esa foto fue tomada el día que te bautizamos, Manuel. Nos convencimos de que era mejor así, que te estábamos protegiendo. El juez Sotomayor se pasó una mano por el rostro, abrumado por la magnitud de lo que estaba descubriendo. Pero mamá, ¿qué tiene que ver todo esto con el hombre que está siendo juzgado en mi tribunal? ¿Crees que podría ser...? María soltó un suspiro tembloroso antes de responder. Manuel, hijo mío, hace unos años tu padre, poco antes de morir, me confesó algo que lo había atormentado durante décadas. El juez contuvo la respiración, presintiendo que estaba a punto de descubrir la pieza final del rompecabezas. Tu padre me dijo que la noche del incendio, en medio del caos, vio a un hombre salir corriendo del hospital con un bebé en brazos, un bebé que llevaba la pulsera de identificación con el nombre de Carlos. Pero, ¿por qué nunca dijo nada? ¿Por qué no lo persiguió? Porque reconoció al hombre, respondió María con voz quebrada. Era Javier Mendoza, su compañero en la policía y su mejor amigo. Antonio se quedó paralizado, incapaz de creer lo que veía. Para cuando reaccionó, Javier había desaparecido en la noche. El juez Sotomayor se levantó de su silla, incapaz de contener la agitación que sentía. ¿Estás diciendo que el mejor amigo de papá secuestró a mi hermano? ¿Y que papá lo encubrió durante todos estos años? Tu padre estaba destrozado, Manuel. Se debatió durante días sobre qué hacer. Finalmente, decidió confrontar a Javier en privado. Pero cuando fue a buscarlo, descubrió que Javier había pedido el traslado a otra ciudad. Desapareció sin dejar rastro. Y así, sin más, decidieron olvidarse del asunto, abandonar a su propio hijo. La voz de María se llenó de dolor y remordimiento. No lo entiendes, Manuel. Tu padre investigó en secreto durante años, pero cada pista lo llevaba a un callejón sin salida. Con el tiempo, el dolor y la culpa lo consumieron. Empezó a beber, a alejarse de nosotros. Creo que nunca se perdonó por lo que pasó esa noche. El juez Sotomayor se dejó caer nuevamente en su silla, abrumado por las revelaciones. Y ahora, después de tantos años, aparece este hombre en mi tribunal, con la misma marca de nacimiento que yo.
¿Qué crees que podría ser, Carlos? No lo sé, hijo, respondió María con un hilo de voz. Pero si es así, si de alguna manera el destino ha reunido a los hermanos que fueron separados hace tanto tiempo, quizás sea una oportunidad para sanar viejas heridas y corregir los errores del pasado. El juez Sotomayor se quedó en silencio, procesando toda la información. Su mente de jurista, acostumbrada a sopesar pruebas y evidencias, luchaba contra el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarlo. Mamá, necesito que vengas al juzgado mañana. Necesito que lo veas con tus propios ojos. Tal vez puedas reconocerlo. Por supuesto, hijo. Estaré allí, respondió María, con una mezcla de ansiedad y esperanza en su voz. Mientras colgaba el teléfono, el juez Sotomayor miró el reloj. Faltaban menos de 12 horas para que se reanudara el juicio. 12 horas para decidir cómo manejar esta situación sin precedentes. ¿Cómo podría mantener su imparcialidad sabiendo lo que ahora sabía? ¿Cómo podría juzgar a un hombre que podría ser su propio hermano? Con un suspiro cansado, el juez tomó una decisión. Levantó el teléfono nuevamente y marcó un número. «Hola, Comisaría Central, habla el juez Sotomayor. Necesito que investiguen a alguien para mí». Un ex policía llamado Javier Mendoza. Mientras daba las instrucciones, el juez sabía que estaba entrando en un territorio peligroso. Estaba a punto de desenterrar secretos que habían permanecido ocultos durante décadas, secretos que podrían sacudir los cimientos no solo de su familia, sino también del sistema judicial al que había dedicado su vida. La noche se extendía ante él, larga y llena de incertidumbre. Mañana, cuando el sol saliera, nada volvería a ser igual. La mañana amaneció gris y húmeda en Madrid, como si el cielo mismo presintiera la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse en la sala 7 del Palacio de Justicia. El juez Manuel Sotomayor llegó temprano, con ojeras que revelaban una noche de insomnio y deliberación interna. En su despacho, repasó el informe preliminar que la policía le había enviado sobre Javier Mendoza. No había mucho. Después de su traslado hace 4 décadas, Mendoza había trabajado en varias ciudades pequeñas antes de jubilarse anticipadamente. Su última dirección conocida era en un pueblo de la costa mediterránea. No había registros de que tuviera hijos o familia cercana. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su secretaria. «Señor juez, su madre está aquí». Manuel asintió, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. «Hazla pasar, por favor». María Sotomayor entró en el despacho con pasos vacilantes. A sus 75 años, seguía siendo una mujer hermosa, aunque el peso de los secretos y el dolor había dejado su huella en su rostro. «Hijo mío», dijo, abrazando a Manuel con fuerza. «Mamá», respondió él, permitiéndose por un momento ser simplemente un hijo buscando consuelo en los brazos de su madre. «¿Estás lista para esto?» María asintió con determinación. «He esperado este momento durante 40 años, Manuel. Estoy lista para enfrentar lo que sea». Juntos, madre e hijo se dirigieron a la sala del tribunal. Al entrar, el murmullo de conversaciones se apagó gradualmente. Todos los ojos se volvieron hacia el juez Sotomayor, esperando una explicación para la inusual suspensión del día anterior. El juez tomó su lugar en el estrado, mientras María se sentaba en primera fila. Con un gesto, indicó que trajeran al acusado. Cuando las puertas se abrieron y los guardias escoltaron al hombre, María ahogó un grito. Sus ojos, llenos de lágrimas, no se apartaban del rostro del acusado. Por su parte, el hombre miraba confundido a su alrededor, sin entender por qué una anciana lo observaba con tanta intensidad. El juez Sotomayor tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura. El parecido entre él y el acusado, ahora que lo buscaba, era innegable. Los mismos ojos, la misma línea de la mandíbula y, por supuesto, la marca en el cuello. «Que conste en acta», comenzó el juez con voz temblorosa, «que antes de continuar con este juicio hay nuevas evidencias que deben ser consideradas». El fiscal se puso de pie, visiblemente molesto. «Señoría, con todo respeto,
Este es un caso simple de hurto menor. No entiendo qué nuevas evidencias podrían ser relevantes. Señor fiscal, respondió el juez, luchando por mantener un tono profesional. Le aseguro que lo que estamos a punto de revelar cambiará completamente la naturaleza de este caso. Volviéndose hacia el acusado, el juez preguntó: «Señor, ¿podría decirnos su nombre completo y fecha de nacimiento?». El hombre, aún confundido, respondió: «Carlos Mendoza. Nací el 15 de mayo de 1980». Un murmullo recorrió la sala. María Sotomayor se llevó una mano al pecho, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «Señor Mendoza», continuó el juez, «¿conoce usted a un hombre llamado Javier Mendoza?». Carlos frunció el ceño. «Javier Mendoza era mi padre adoptivo. Falleció hace 5 años». El juez Sotomayor cerró los ojos por un momento, tratando de mantener la calma. Cuando los abrió, su mirada se cruzó con la de su madre, que asintió levemente. «Señor Mendoza, lo que estoy a punto de decirle cambiará su vida para siempre. Tenemos razones para creer que usted no es quien cree ser, que su verdadera identidad fue ocultada durante décadas y que los eventos que lo trajeron a este tribunal hoy no son mera coincidencia, sino el resultado de una serie de decisiones tomadas mucho antes de que usted naciera». El rostro de Carlos Mendoza pasó de la confusión al shock. «¿De qué está hablando, señor juez?». En ese momento, María Sotomayor se puso de pie. Con voz temblorosa pero clara, habló: «Carlos, hijo mío, he esperado este momento durante 40 años». El caos se desató en la sala. El fiscal exigía explicaciones, el abogado defensor protestaba por el procedimiento irregular, y los espectadores murmuraban excitados. Pero para Carlos, el mundo pareció detenerse. Sus ojos iban del juez a la anciana que lo llamaba hijo, tratando de entender lo que estaba sucediendo. El juez Sotomayor golpeó su martillo repetidamente, exigiendo orden. «Silencio en la sala. En vista de estas extraordinarias circunstancias, declaro un receso. Este tribunal se reunirá en mi despacho en 15 minutos. Señor Mendoza, usted vendrá con nosotros. Señor fiscal, señor defensor, ustedes también». Mientras los guardias escoltaban a un aturdido Carlos Mendoza fuera de la sala, el juez Sotomayor intercambió una mirada con su madre. Ambos sabían que lo que estaba a punto de suceder en ese despacho cambiaría sus vidas para siempre. Pero incluso mientras se preparaban para enfrentar la verdad, ninguno de ellos podía imaginar los giros adicionales que el destino tenía reservados. Porque en ese mismo momento, en una pequeña casa de la costa mediterránea, un anciano expolicía llamado Javier Mendoza recibía una llamada que lo haría temer por primera vez en décadas que sus secretos más oscuros estaban a punto de salir a la luz. El despacho del juez Sotomayor, normalmente un refugio de calma y reflexión, se había convertido en el epicentro de una tormenta emocional. El juez se sentó detrás de su escritorio, consciente de que lo que estaba a punto de suceder desafiaría todos los protocolos legales y éticos que había jurado defender. A su derecha, María Sotomayor no apartaba los ojos de Carlos Mendoza, quien se sentaba incómodo en una silla, flanqueado por su abogado defensor, el fiscal. Visiblemente irritado por el giro de los acontecimientos, se paseaba de un lado a otro del despacho. «Señoría», comenzó el fiscal, «con todo respeto, esto es altamente irregular. No veo cómo la supuesta relación familiar del acusado tenga relevancia en un caso de hurto menor». El juez Sotomayor levantó una mano para silenciarlo. «Señor fiscal, le aseguro que todo quedará claro en breve. Pero primero, creo que todos merecemos escuchar la historia completa». Volviéndose hacia su madre, el juez asintió suavemente. «Mamá, por favor, cuéntanos todo, desde el principio». María Sotomayor tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Su voz, temblorosa al principio, fue ganando fuerza a medida que desentrañaba la historia de aquella fatídica noche de hace 4 décadas. Desesperación de no encontrar a Carlos y la devastación que siguió. «Pero lo que no supimos»,
hasta años después, continuó María, su voz quebrándose, fue que Carlos no había desaparecido en el incendio, había sido tomado. Carlos Mendoza, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir con tomado? María miró al juez Sotomayor, buscando apoyo. Él asintió, animándola a continuar. Tu padre, Antonio, dijo María, dirigiéndose directamente a Carlos, vio a su mejor amigo y compañero de la policía, Javier Mendoza, saliendo del hospital contigo en brazos. Pero en medio del caos y la confusión no pudo detenerlo. La revelación cayó como una bomba en la habitación. El fiscal dejó de pasearse, el abogado defensor se quedó boquiabierto, y Carlos parecía haber sido golpeado por un rayo. «Está diciendo», comenzó Carlos, su voz apenas un susurro, «está diciendo que el hombre que me crió, el hombre al que llamé padre toda mi vida, ¿me secuestró?» El juez Sotomayor intervino. «Señor Mendoza, Carlos, entendemos que esto es mucho para asimilar, pero hay más». Con un gesto, el juez se desabrochó el cuello de la camisa, revelando la marca de nacimiento en forma de media luna. Esta marca es una característica genética de los varones de nuestra familia. Usted tiene la misma marca, ¿no es así? Carlos, aún aturdido, asintió lentamente. Siempre pensé que era una marca de nacimiento común. Javier, el hombre que me crió, siempre evitaba hablar de ella. María se acercó a Carlos, sus ojos llenos de lágrimas. Hijo mío, sé que esto es difícil de creer, pero eres nuestro Carlos. Eres el hermano gemelo de Manuel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miraba alternativamente a María y al juez Sotomayor, tratando de procesar la enormidad de lo que acababa de escuchar. El fiscal, recuperándose de la sorpresa inicial, intervino. Esto es extraordinario, si es cierto. Pero, señoría, ¿cómo afecta esto al caso en cuestión? El juez Sotomayor se frotó las sienes, consciente de la complejidad de la situación. Señor fiscal, entiendo su preocupación, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que estas revelaciones cambian fundamentalmente la naturaleza de este caso. No estamos simplemente ante un caso de hurto menor. Estamos ante las consecuencias de un crimen cometido hace 4 décadas, un crimen que ha afectado profundamente las vidas de todos los presentes. El abogado defensor, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se aclaró la garganta. Señoría, si lo que se ha dicho aquí es cierto, mi cliente ha sido víctima de un crimen atroz. Su vida entera ha sido una mentira. Ciertamente, esto debe ser considerado como un factor atenuante en el caso de hurto. Carlos, que parecía estar saliendo lentamente de su estupor, habló con voz temblorosa. Yo no sé qué decir. Toda mi vida ¿ha sido una mentira? Javier, el hombre que me crió, que me cuidó cuando estaba enfermo, que me enseñó todo lo que sé, ¿era en realidad mi secuestrador? María se acercó más a Carlos, como si quisiera abrazarlo, pero no se atreviera. Sé que esto es difícil de entender, Carlos, pero debes saber que nunca dejamos de buscarte. Nunca perdimos la esperanza. El juez Sotomayor, luchando por mantener su compostura profesional, intervino. Señor Mendoza, Carlos, entiendo que esto es abrumador, pero hay algo más que debe saber. Anoche ordené una investigación sobre Javier Mendoza. Carlos levantó la mirada, sus ojos llenos de confusión y dolor. ¿Y qué descubrieron? Javier Mendoza está vivo, respondió el juez. Vive en un pueblo de la costa mediterránea y hay indicios de que podría haber estado involucrado en más casos de secuestro infantil a lo largo de los años. La revelación cayó como un rayo en la habitación. Carlos se puso pálido. María ahogó un grito, y tanto el fiscal como el abogado defensor parecían no saber cómo reaccionar. Esto ya no es solo sobre el caso de hurto, continuó el juez Sotomayor. Estamos ante un caso mucho más grande y complejo, un caso que podría desenmascarar una red de crímenes que ha permanecido oculta durante décadas. En ese momento, como si el destino quisiera añadir una capa más de drama a la situación, el teléfono del despacho sonó. El juez Sotomayor, con el ceño fruncido, atendió la llamada.
Después de escuchar durante unos segundos, su rostro palideció. Colgó el teléfono y miró a los presentes con una mezcla de shock y determinación. «Señores», dijo con voz grave, «acabo de recibir información de que Javier Mendoza ha desaparecido de su residencia. Parece que alguien le advirtió de nuestra investigación». El silencio que siguió fue roto por Carlos, quien se puso de pie con una mirada de determinación en sus ojos. Yo sé dónde podría estar». Todos los ojos se volvieron hacia él, expectantes. «Hay un lugar, una cabaña en las montañas. Javier solía llevarme allí cuando era niño. Decía que era nuestro escondite secreto». El juez Sotomayor intercambió una mirada con el fiscal y el abogado defensor. Los tres sabían que lo que estaban a punto de hacer desafiaba todos los protocolos, pero también sabían que esta podría ser su única oportunidad de desentrañar un misterio de 4 décadas. «Muy bien», dijo el juez, poniéndose de pie. «Vamos a encontrar a Javier Mendoza y a poner fin a esto de una vez por todas». Mientras salían del despacho, ninguno de ellos podía imaginar los peligros y revelaciones que les esperaban en esa cabaña en las montañas. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cuando el inusual grupo llegó a las afueras del pequeño pueblo serrano. El juez Sotomayor, acompañado por Carlos María, el fiscal y 2 agentes de policía, se detuvo frente a un camino de tierra que se adentraba en el bosque. «Es por aquí», dijo Carlos, señalando el sendero. La cabaña está a unos 2 kilómetros, en un claro junto a un arroyo. El juez Sotomayor miró a su recién descubierto hermano con una mezcla de admiración y preocupación. A pesar de todo lo que había pasado en las últimas 24 horas, Carlos se mantenía sorprendentemente sereno. «Carlos», dijo el juez, «no tienes que hacer esto. Podemos dejar que la policía se encargue». Carlos negó con la cabeza. «Necesito hacerlo. Necesito enfrentarlo, escuchar la verdad de sus propios labios». María, que había insistido en acompañarlos a pesar de las protestas de todos, tomó la mano de Carlos. «Estamos contigo, hijo, pase lo que pase». El grupo comenzó a avanzar por el sendero, con los agentes de policía al frente. La tensión era palpable en el aire. Cada crujido de ramas bajo sus pies parecía amplificado en el silencio del bosque. Después de casi 1 hora de caminata, llegaron a un claro. Allí, junto a un arroyo que murmuraba suavemente, se alzaba una modesta cabaña de madera. Una fina columna de humo se elevaba desde la chimenea. «Está aquí», susurró Carlos. Su voz, una mezcla de ansiedad y determinación. Los agentes de policía se adelantaron, desenfundando sus armas. Pero antes de que pudieran acercarse a la cabaña, la puerta se abrió. Un anciano de pelo cano y rostro curtido por el sol apareció en el umbral. Sus ojos, aún agudos a pesar de la edad, recorrieron al grupo hasta detenerse en Carlos. Una sombra de reconocimiento, seguida de resignación, cruzó su rostro. «Sabía que este día llegaría», dijo Javier Mendoza con voz cansada. «Pasen. Supongo que tenemos mucho de qué hablar». Los siguientes momentos transcurrieron como en un sueño. El grupo entró en la cabaña, una estancia sencilla pero acogedora. Javier se sentó en un viejo sillón, mientras los demás se acomodaban donde podían. «Antes de que digan nada», comenzó Javier, «quiero que sepan que lo siento profundamente. Sé que nada de lo que diga puede justificar lo que hice, pero al menos puedo intentar explicarlo». Carlos, que se había mantenido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. «¿Por qué, papá? Javier, ¿por qué lo hiciste?» Javier cerró los ojos, como si el peso de 4 décadas de secretos y culpa finalmente lo hubiera alcanzado. «Fue por mi esposa, Lucía», comenzó. «Habíamos estado intentando tener hijos durante años, sin éxito. Cuando los médicos nos dijeron que era imposible, Lucía cayó en una profunda depresión. Temí perderla». Hizo una pausa, tomando aire antes de continuar. «Esa noche, cuando el incendio comenzó en el hospital, yo estaba de guardia. En medio del caos, te vi, Carlos, un bebé recién nacido, solo y vulnerable. En ese momento,
Tomé la decisión más egoísta y terrible de mi vida. Pensé que podría darte el hogar que merecías, que podría salvar mi matrimonio. María, que había estado escuchando con lágrimas en los ojos, habló con voz temblorosa. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste robarnos a nuestro hijo? Javier bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de María. No hay excusa. Lo sé ahora y lo supe entonces, pero una vez que lo hice no había vuelta atrás. Lucía estaba tan feliz, y tú, Carlos, creciste llamándome papá. No pude encontrar el valor para decir la verdad. El juez Sotomayor, que había estado observando en silencio, intervino. Javier, hay informes que sugieren que podrías haber estado involucrado en más casos de secuestro infantil. ¿Es eso cierto? Javier levantó la mirada, sorprendido. ¿Más casos? No. Carlos fue el único. Nunca volvía a hacer algo así. Carlos, que había estado procesando toda la información, se acercó a Javier. Todas esas veces que me llevaste aquí, nuestros viajes de padre e hijo, ¿era para escondernos? Javier asintió lentamente. Al principio, sí. Temía que alguien descubriera la verdad. Pero con el tiempo, este lugar se convirtió en nuestro refugio. Aquí podía pretender que todo estaba bien, que no había secretos entre nosotros. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos fuera de la cabaña. Momentos después, un hombre de mediana edad entró, seguido por 2 agentes de policía. «Soy el inspector Ramírez», se presentó el recién llegado. «Hemos estado investigando una serie de desapariciones infantiles en la región durante las últimas 4 décadas. Señor Mendoza, me temo que tendrá que acompañarnos». Javier no opuso resistencia mientras los agentes lo esposaban. Antes de que lo sacaran de la cabaña, se volvió hacia Carlos, el juez Sotomayor y María. «Sé que no tengo derecho a pedir nada», dijo con voz quebrada, «pero espero que algún día puedan perdonarme. Carlos, hijo, lo siento. Te amé como a un hijo. Eso nunca fue una mentira». Mientras Javier era escoltado fuera de la cabaña, el grupo quedó en un silencio cargado de emociones. Carlos, visiblemente conmovido, se acercó a María y, tras un momento de duda, la abrazó. El juez Sotomayor se unió al abrazo, formando un círculo que simbolizaba la reunión de una familia separada durante demasiado tiempo. El inspector Ramírez, que había observado la escena, se acercó al grupo. «Entiendo que esta es una situación extraordinaria», dijo. «Pero aún tenemos un caso de hurto pendiente». El juez Sotomayor asintió, recordando súbitamente su papel oficial. «Es cierto, pero creo que, dadas las circunstancias, podemos llegar a un acuerdo». 12 hacia Carlos, el juez habló con una mezcla de autoridad judicial y afecto fraternal recién descubierto. «Carlos, el delito por el que estabas siendo juzgado no puede ser simplemente ignorado. Sin embargo, considerando las circunstancias extraordinarias y el trauma que has sufrido, creo que podemos encontrar una solución alternativa». Carlos asintió, su rostro reflejando una mezcla de emociones. «Entiendo, señor juez. Hermano, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de mis actos». El fiscal, que había permanecido en silencio durante gran parte del encuentro, intervino. «Señoría, dadas las circunstancias, estaría dispuesto a recomendar servicios comunitarios en lugar de una sentencia de prisión. Creo que sería lo más justo, considerando todo lo que ha salido a la luz». El juez Sotomayor asintió agradecido. «Gracias, señor fiscal. Creo que esa es una solución razonable». Volviéndose hacia Carlos, continuó. «¿Estarías de acuerdo con realizar servicios comunitarios como compensación por el hurto?» «Sí», respondió Carlos sin dudar. «De hecho, me gustaría hacer más que eso. Toda mi vida ha sido una mentira, y ahora que conozco la verdad, quiero hacer algo significativo. Quizás podría trabajar en programas de apoyo para familias en situación de pobreza, para evitar que otros se vean obligados a robar por necesidad». María, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Carlos. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo. A pesar de todo lo que has pasado, tu corazón sigue siendo bondadoso». El juez Sotomayor sonrió,
sintiendo una mezcla de orgullo fraternal y admiración profesional. Creo que esa es una excelente idea, Carlos. De hecho, conozco algunas organizaciones que podrían beneficiarse enormemente de tu experiencia y perspectiva. El inspector Ramírez, que había estado escuchando la conversación, se aclaró la garganta. Disculpen que interrumpa, pero hay otro asunto que debemos abordar. Señor Mendoza, Javier Mendoza será procesado por el secuestro de Carlos y posiblemente por otros casos similares que estamos investigando. Necesitaremos sus testimonios. El ambiente en la cabaña se volvió sombrío ante este recordatorio. Carlos miró hacia la puerta por donde habían sacado a Javier, su expresión una mezcla de dolor y confusión. Yo no sé si puedo testificar contra él, dijo en voz baja. A pesar de todo, él me crió, me cuidó. Sé que lo que hizo estuvo mal, pero... El juez Sotomayor puso una mano en el hombro de Carlos. Nadie te obligará a hacer algo que no quieras, pero tu testimonio podría ayudar a esclarecer otros casos, a dar respuestas a otras familias que han perdido a sus hijos. María, que había permanecido en silencio, habló con voz suave pero firme. Carlos, hijo mío, entiendo tu conflicto. Javier hizo algo terrible, pero también te dio una vida y un hogar. Sin embargo, piensa en el dolor que nosotros sufrimos, en las noches que pasamos llorando por ti, preguntándonos si estabas vivo o muerto. Otras familias podrían estar pasando por lo mismo. Carlos cerró los ojos respirando profundamente. Cuando los abrió había determinación en su mirada. Tienen razón, testificaré, es lo correcto, aunque sea difícil. El inspector Ramírez asintió con aprobación. Gracias, señor Mendoza. Su cooperación será invaluable para nuestra investigación. Mientras el grupo se preparaba para salir de la cabaña y regresar a la ciudad, el juez Sotomayor se encontró reflexionando sobre los extraordinarios eventos de los últimos días. Lo que había comenzado como un simple caso de hurto se había convertido en una historia de secretos familiares, reencuentros inesperados y la complejidad de la naturaleza humana. Carlos, dijo el juez, deteniendo a su hermano recién descubierto antes de salir, sé que esto no ha sido fácil para ti. Descubrir la verdad sobre tu origen, enfrentar a Javier y ahora tener que testificar contra él, quiero que sepas que no estás solo. María, nuestra madre y yo estaremos contigo en cada paso del camino. Carlos sonrió débilmente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Gracias, hermano. Todavía me cuesta creer todo esto, pero me alegra haberlos encontrado. María se acercó a sus hijos, abrazándolos a ambos. Mis niños, por fin juntos después de tantos años. Sé que el camino que nos espera no será fácil, pero lo recorreremos juntos, como la familia que siempre debimos ser. Mientras salían de la cabaña y se adentraban en el bosque, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, bañando el claro con una luz dorada. Era un nuevo día, un nuevo comienzo para todos ellos. El juez Sotomayor miró a su alrededor, a su madre, cuyo rostro reflejaba una mezcla de alegría y nostalgia, a Carlos, su hermano perdido y encontrado, que caminaba con una nueva determinación en sus pasos, al fiscal y al inspector, que representaban la justicia que finalmente se haría. Y se dio cuenta de que, a pesar de su larga carrera en el sistema judicial, nunca había experimentado un caso que le enseñara tanto sobre la compasión, el perdón y la complejidad de la justicia. Mientras el grupo descendía por el sendero, dejando atrás la cabaña y los secretos que había albergado durante tanto tiempo, el juez Sotomayor supo que esta experiencia no solo había cambiado su vida y la de su familia, sino que también cambiaría la forma en que abordaría cada caso en el futuro. La justicia, comprendió, no siempre se encontraba en los libros de leyes o en las salas de los tribunales. A veces se encontraba en los lugares más inesperados, en la compasión por aquellos que han cometido errores, en la fuerza para enfrentar verdades dolorosas y en el coraje para perdonar lo imperdonable. Y así, mientras la luz del nuevo día iluminaba su camino de regreso a la ciudad, el juez Manuel Sotomayor supo que, aunque su vida nunca volvería a ser la misma, había ganado algo invaluable,
una familia reunida, una nueva perspectiva sobre la justicia y la certeza de que, incluso en los casos más oscuros, siempre había esperanza para la redención y la reconciliación. El sol de la tarde bañaba con su luz dorada los jardines del centro comunitario Nuevos Comienzos, en las afueras de Madrid. El edificio, una antigua fábrica reconvertida, bullía de actividad mientras familias, voluntarios y trabajadores sociales iban y venían. En el corazón de todo este movimiento, supervisando las operaciones con una sonrisa cálida y ojos atentos, estaba Carlos Sotomayor. Habían pasado 5 años desde aquel día fatídico en la cabaña, y la vida de Carlos había dado un giro de 180 grados. Después de completar su servicio comunitario, había decidido dedicar su vida a ayudar a otros que, como él en el pasado, se encontraban al borde del abismo de la desesperación. Carlos, una voz familiar lo llamó desde la entrada. El juez Manuel Sotomayor, su hermano, caminaba hacia él con paso firme, aunque su cabello mostraba ya algunas canas prematuras. «Manuel», respondió Carlos, abrazando a su hermano con afecto. «No te esperaba hasta mañana para la ceremonia». Manuel sonrió, sus ojos brillando con orgullo fraternal. No podía esperar para ver cómo iba todo. Además, mamá insistió en venir antes para ayudar con los preparativos. Como si la hubieran invocado, María Sotomayor apareció detrás de Manuel, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa radiante. A sus 80 años, seguía siendo una fuerza de la naturaleza, dedicando gran parte de su tiempo a colaborar en el centro comunitario. «Mis niños», dijo María, abrazando a ambos, juntos de nuevo, como debe ser, los tres entraron al edificio, recorriendo los pasillos llenos de vida. El centro Nuevos Comienzos se había convertido en un faro de esperanza para muchos en los últimos años. Ofrecía desde apoyo legal y psicológico hasta formación profesional y ayuda para encontrar empleo. Era el legado de Carlos, su forma de transformar su propia experiencia en algo positivo para los demás. «¿Está todo listo para mañana?», preguntó Manuel, mientras se dirigían a la oficina de Carlos. Carlos asintió. «Todo en orden. La inauguración del nuevo ala de apoyo a familias reunificadas será un gran paso adelante». El nuevo proyecto era particularmente cercano al corazón de Carlos. Inspirado por su propia experiencia, había diseñado un programa específico para ayudar a familias que se reencontraban después de largas separaciones, ofreciendo terapia, mediación y apoyo práctico. Una vez en la oficina, los tres se sentaron, cayendo en un cómodo silencio por un momento. En las paredes, fotos y recortes de periódico contaban la historia de los últimos 5 años. La fundación del centro, Carlos recibiendo un premio por su labor social, Manuel siendo reconocido por sus reformas en el sistema judicial. «¿Han tenido noticias de Javier?», preguntó María suavemente, rompiendo el silencio. Carlos y Manuel intercambiaron una mirada. El tema de Javier Mendoza seguía siendo delicado, incluso después de tantos años. «Sí», respondió Carlos finalmente. «Me escribió la semana pasada desde la prisión. Su salud está empeorando, pero dice que los programas de rehabilitación le están ayudando mucho». El juicio de Javier Mendoza había sido uno de los más mediáticos de la década. Gracias al testimonio de Carlos y a la investigación exhaustiva del inspector Ramírez, se habían descubierto otros 3 casos de niños secuestrados a lo largo de los años. Javier había sido sentenciado a 30 años de prisión, una sentencia que, dada su avanzada edad, probablemente significaba que pasaría el resto de su vida tras las rejas. «Es difícil», continuó Carlos, «pero sigo visitándolo cada mes. Creo que es importante, no solo para él, sino para mí también. Es parte de mi proceso de sanación». Manuel asintió comprensivamente. Como juez, había visto de primera mano cómo el perdón y la reconciliación podían ser poderosas herramientas de justicia restaurativa. «Hablando de justicia», dijo Manuel, cambiando de tema, «el proyecto de ley que propusimos para mejorar los protocolos en casos de niños desaparecidos ha sido aprobado en el Congreso. Se implementará a nivel nacional el próximo mes». María tomó las manos de sus hijos,
sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. Miren lo que han logrado, mis niños, de una tragedia. Han creado tanto bien. Carlos sonrió aunque había una sombra de tristeza en sus ojos. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera crecido con ustedes, si no hubiera pasado por todo lo que pasé. Lo importante, dijo Manuel, apretando el hombro de su hermano, es que estamos juntos ahora y que estamos usando nuestras experiencias para ayudar a otros. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Era Elena, la asistente de Carlos. Disculpen la interrupción, dijo, pero hay alguien que quiere ver a Carlos. Dice que es urgente. Carlos miró a su familia y luego a Elena. ¿Quién es? Una mujer joven, respondió Elena. Dice que se llama Lucía Mendoza. El silencio cayó sobre la habitación como una losa. Lucía Mendoza. El nombre que Carlos no había escuchado en años, la hija de Javier y su esposa, la hermana con la que había crecido sin saber que no compartían sangre. Carlos se puso de pie lentamente. Hazla pasar, por favor. Momentos después, una mujer de unos 30 años entró en la oficina. Sus ojos, idénticos a los de Javier, recorrieron la habitación antes de fijarse en Carlos. Carlos, dijo con voz temblorosa, yo sé que han pasado años, pero necesitaba verte. Carlos dio un paso adelante, su rostro una mezcla de emociones. Lucía, ¿qué haces aquí? Lucía tomó una respiración profunda antes de responder. Estoy embarazada, dijo finalmente. Y no sé qué hacer, papá. Javier me habló de este lugar, de lo que estás haciendo aquí. Dijo que si alguien podía ayudarme, eras tú. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miró a Manuel y María, buscando apoyo. En sus ojos encontró comprensión y aliento. Volviéndose hacia Lucía, Carlos extendió su mano. Ven, siéntate, cuéntame todo. Estamos aquí para ayudar. Mientras Lucía comenzaba a hablar, Carlos sintió una oleada de emociones, compasión, nostalgia, un dolor antiguo que nunca había desaparecido del todo. Pero también sintió algo más, la certeza de que este era exactamente el tipo de situación para la que había creado nuevos comienzos. A medida que la tarde avanzaba y la conversación fluía, quedó claro que este encuentro inesperado era solo el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de todos los presentes. Un capítulo que prometía más sanación, más perdón y, quizás, la oportunidad de reescribir el final de una historia familiar que había comenzado hace tantos años en medio del caos y la tragedia. El auditorio del Centro Nuevos Comienzos estaba lleno a rebosar. Familias, trabajadores sociales, políticos y periodistas se habían reunido para celebrar el 10º aniversario de la fundación. En el escenario, Carlos Sotomayor, ahora con algunas canas en las sienes pero con la misma mirada determinada, se preparaba para dar su discurso. A su lado, el juez Manuel Sotomayor, recientemente nombrado presidente del Tribunal Supremo, sonreía con orgullo. En primera fila, María Sotomayor, de 90 años pero aún llena de vitalidad, sostenía la mano de una niña de 9 años, Esperanza, la hija de Lucía. Carlos se acercó al micrófono y el silencio cayó sobre la sala. Hace 10 años, comenzó. Este centro nació de una historia de pérdida, dolor y redención. Hoy, miro a mi alrededor y veo cientos de historias similares, historias de personas que se negaron a ser definidas por su pasado y eligieron, en cambio, construir un futuro mejor. Mientras Carlos hablaba, imágenes se proyectaban en la pantalla detrás de él. Fotos de familias reunidas, de exconvictos que habían encontrado nuevos caminos, de niños sonrientes en programas después de la escuela. En la última década, hemos ayudado a más de 10.000 familias a reunirse y reconstruir sus vidas. Hemos proporcionado apoyo legal, psicológico y práctico a aquellos que más lo necesitaban. Pero lo más importante es que hemos creado una comunidad, un lugar donde todos son bienvenidos sin importar su pasado. Carlos hizo una pausa, su mirada recorriendo la audiencia hasta detenerse en Esperanza. Entonces,
Hace 9 años, recibí una visita inesperada que me recordó por qué había comenzado este viaje. Esa visita me enseñó que la familia no se define solo por la sangre, sino por el amor, el perdón y la voluntad de estar ahí el uno para el otro, sin importar las circunstancias. Lucía, sentada junto a su hija, sonrió a través de las lágrimas. Hoy, mientras celebramos una década de nuevos comienzos, quiero anunciar nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha, continuó Carlos. Gracias al apoyo del gobierno y de donantes privados, en los próximos 5 años abriremos centros similares en cada comunidad autónoma de España. Nuestro objetivo es que nadie, sin importar dónde viva, tenga que enfrentar solo los desafíos que nosotros enfrentamos. El anuncio fue recibido con una ovación atronadora. Manuel se unió a su hermano en el escenario, seguido de María, que caminaba apoyada en el brazo de Lucía. Este logro, dijo Carlos, abrazando a su familia, no es solo mío, es de todos nosotros. De mi hermano Manuel, cuya integridad y compasión han transformado nuestro sistema judicial. De mi madre María, cuyo amor incondicional nos ha guiado a través de los momentos más oscuros. De Lucía y Esperanza, que nos enseñaron que la familia puede tomar muchas formas. Carlos hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Y sí, incluso de Javier Mendoza, cuyas acciones, aunque terribles, nos llevaron a este momento. Javier falleció hace 2 años en prisión, pero en sus últimos días encontró la paz y el perdón que tanto necesitaba. Su historia nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda existe la posibilidad de redención. Mientras Carlos concluía su discurso, la audiencia se puso de pie en una ovación que pareció durar una eternidad. En ese momento, rodeado de su familia y de las vidas que habían tocado, Carlos sintió una profunda sensación de plenitud. El camino había sido largo y difícil, lleno de giros inesperados y desafíos aparentemente insuperables. Pero cada paso, cada lágrima y cada momento de duda habían llevado a este momento. Un momento en el que el dolor del pasado se había transformado en esperanza para el futuro. Mientras bajaban del escenario, Esperanza tomó la mano de Carlos y María. ¿Podemos ir por helado para celebrar, abuelos?, preguntó con una sonrisa traviesa. Carlos y María intercambiaron una mirada, sus ojos brillando con amor y alegría. Por supuesto, cariño, respondió María. Hoy es un día para celebrar la familia, en todas sus formas. Y así, mientras la familia Sotomayor, en toda su complejidad y belleza, salía del auditorio hacia un futuro brillante, quedó claro que su historia, que había comenzado con un juicio inesperado y una marca en el cuello, estaba lejos de terminar. Era, en muchos sentidos, apenas el comienzo de un legado de amor, perdón y nuevos comienzos que resonaría por generaciones. Y así concluye otra historia inesperada que nos deja pensando. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas sorprendentes historias. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntanos en los comentarios y comparte tus teorías. Y prepárate, porque mañana volveremos con otra historia que te dejará sin aliento. No te lo puedes perder. Activa la campanita para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de giros inesperados. Hasta mañana.